Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Comenzaremos en unos segundos. Vamos a ver, estamos probando audio. Creo que estamos bien. Sí. Acá. Ok. Las técnicas. Ahí me escuche mejor. Ok. Aquí estamos bien todo aquí. Ok. Muy buenas noches a todos. Los saludos del Dr. Pablo Hurtado desde su programa de su página de Facebook, donde pretendemos que usted conozca mejor sobre enfermedades que afectan al corazón, sobre reconocimiento de los síntomas que pueden tener sus familiares, sus padres, y que le pueden servir para que en un momento, si ven síntomas sospechosos de un problema cardíaco, acudan a su médico. Pues vamos a continuar la charla iniciada la semana pasada sobre el tema de insuficiencia cardíaca. Y específicamente, hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico. La semana anterior hablamos sobre las etapas de la insuficiencia cardíaca. Vimos que es una enfermedad generalmente progresiva, de 10 a 15 años, con esperanza de vida, en donde los pacientes van avanzando en estadios y empeorando progresivamente si no damos fármacos apropiados, si no realizamos un diagnóstico apropiado de que el paciente comience a tener molestias. Lo ideal sería que empezáramos a tratarlo desde antes de la molestia, porque muchos pacientes, desgraciadamente, no tienen síntomas. Y cuando vienen a nuestra consulta, vienen ya como este paciente, con falta de aire, cansancio, que se levantan en la madrugada ahogándose de la falta de aire, de poder respirar, tienen ya piernas inflamadas de una semana, 15 días de evolución, y es porque ya en este caso su corazón está como del medio, en una imagen grande, dilatado, con mala contractilidad, y por esa mala contractilidad del ventrículo izquierdo, sus pulmones se ponen congestivos, se llenan de agua, y es lo que a ellos les provoca necesidad de sentarse para respirar un poco mejor. Entonces, vamos a ver. Entonces, bueno, para entender esto vamos a hablar brevemente de algo de fisiología cardíaca. Aquí en la imagen van a ver lo que corresponde al sistema venoso periférico. Las venas, recuerden que recogen la sangre del cuerpo humano. En este caso, acá, vamos a ver si. Ok, vamos a ver, ok. Me gusta el puntero láser. Ok, aquí a la izquierda de la imagen van a ver el sistema venoso de las piernas. Las venas, recordemos que recogen la sangre no oxigenada de los tejidos y la van llevando por una serie de canales, de cables, que llamamos sistema venoso profundo, a unas venas más gruesas. Aquí abajo tenemos las venas ilíacas, son estas con forma de Y y se unen a algo que llamamos la vena cava inferior, que pasa por el hígado, que aquí no está en el hígado, esta imagen que conste. Y al final, bueno, esta vena principal que recibe sangre de todo el miembro inferior, vísceras, abdomen, llega su sangre hacia la aurícula derecha, que está representado acá por el número 3, y aquí pasa el ventrículo derecho, en donde el corazón se contrae, bombea la sangre hacia el punto 5, que es la arteria pulmonar, y esto lleva la sangre a esos pulmones, donde con la respiración se oxigena esta sangre y cae al corazón en la parte izquierda, a través de estos orificios que se llaman venas pulmonares, aurícula izquierda, cae el ventrículo izquierdo y la bombea de una sangre oxigenada hacia la aorta. Entonces, esto es una situación normal, como acá bien lo dice. Entonces, algo importante. Si tengo yo un compromiso, una falla del ventrículo derecho, él va a verse imposibilitado de poder jalar, diríamos, la sangre que viene de todas las piernas, sobre todo abdomen, y bombearla adecuadamente hacia el pulmón. Si él no trabaja bien, lo que vamos a es tener retención de líquido en las piernas, en el hígado, en el abdomen. Por eso los pacientes que experimentan falta de apetito. Continuando explicando lo mismo. Aquí a la izquierda igual, el sistema, digamos, el hemicardio derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho. Y bueno, aquí a su derecha, la parte izquierda del corazón. Se vean importante cómo hay una relación entre los dos ventrículos, porque al final lo que bombea el ventrículo derecho va a caer el ventrículo izquierdo y tiene que sacarlo hacia todo el cuerpo. Eso es importante. Hay como un equilibrio 1 a 1. Lo que recibo
lo paso al otro ventrículo a través de los pulmones, cae en el ventrículo izquierdo, después lo tiene que sacar. Y aquí a la derecha es esto que tal vez ya lo hemos visto todo en primaria, en secundaria, que representa la circulación mayor y menor del corazón, sistema circulatorio. ¿Qué significa esto? Bueno, lo mismo que les expliqué. Aquí esto representa el sistema circulatorio venoso. La sangre asciende hacia la aurícula derecha, el ventrículo derecho, lo bombea hacia los pulmones, y aquí se realiza el cambio de oxígeno en la sangre, y esta sangre que está representada venosa como el sistema venoso azul pasa a ser rojo porque ya sangre oxigenada que regresa al corazón a la parte izquierda y la bombea. Se ve acá. Si este ventrículo izquierdo que está acá está débil, no bombea bien la sangre hacia la aorta, se va a remansar, va a aumentar la presión interna del ventrículo izquierdo y eso va a transmitirse para atrás hacia el capilar pulmonar, y por eso es que hay falta de aire, ahogo, cansancio. Si esto continúa por más tiempo, meses, años, esta presión aumentada en el capilar pulmonar va hacia atrás y va a sobrecargar la arteria pulmonar y a la vez el ventrículo derecho, el cual va a empezar a fallar y va a remansar sangre retrógradamente hacia las venas del cuello y también las venas inferiores. De ahí que le estoy explicando algo importante. Un paciente que tiene una falla izquierda, inicialmente sus síntomas respiratorios pulmonares van a ser por congestión pulmonar y no haber falla derecha, el ventrículo derecho va a estar bueno, pero con el tiempo, si esto no se trata, esta misma falla izquierda va a afectar para atrás al ventrículo derecho. Y muchos pacientes que vemos en la consulta ya vienen ya con un corazón izquierdo dilatado, grande y débil, y también un ventrículo derecho igual, porque ya esto es crónico. O sea, cuando vemos un paciente que ya tiene afectado los dos ventrículos, es porque esto lleva años, más de 10 años de evolución. ¿Okay? Entonces, no es que todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca izquierda van a tener ya una cardiomegalia global con afectación del ventrículo derecho. Eso es tardíamente. En general, una causa de falla derecha pura no va a afectar el ventrículo izquierdo como tal. Aquí hablo de cardiopatía congénita, sobre todo. Un cuerpo pulmonar crónico, una enfermedad pulmonar que afecta el ventrículo derecho puramente, el ventrículo izquierdo ni se va a enterar, va a estar normal. Pero si el derecho, va a haber falla retrógrada, venas del cuello dilatadas, hígado grande, edema periférico, inflamación de las piernas, falta de apetito porque va a tener líquido en el abdomen, el paciente en las vísceras, en el estómago, en las paredes intestinales, mala digestión, lleno de gases, el paciente ahí se va a poner amarillo porque va a haber un poco de líquido en el espacio hepático, perdón. Pero cuando es izquierdo puro, sin afectar todavía el derecho, solo va a hacer falta de aire y cansancio por bajo gasto anterior, por bombeo hacia adelante, y retrógradamente por signo de congestión pulmonar. Entonces, resumiendo, el paciente puede tener solamente falla derecha, cuando las causas son pulmonares y congénitas sobre todo. Falla izquierda cuando es un infarto, presión arterial, pero con los años esta falla izquierda, si no se controla, va a afectar también la parte derecha del corazón. Y vamos a tener una cardiomegalia global con dilatación de ambas cavidades. Entonces puede haber un paciente que tiene insuficiencia cardíaca pura solo izquierda, inicialmente, y con los años también afecta el ventrículo derecho y el global. O si es derecho puro, va a ser derecho puro. No tiene por qué afectar la parte izquierda. ¿Okay? Y es por eso entonces que a la hora de ver un paciente y examinarlo, podemos ver signos del examen físico que nos van a hacer sospechar que esa falla es izquierda pura o es global o es solo derecha. Por ejemplo, signos típicos de que solamente el ventrículo derecho está afectado. Es decir, que la causa fundamentalmente puede ser pulmonar crónica, una severa, hipertensión pulmonar, el paciente tuvo embolia pulmonar recurrente, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, pulmón sobre todo. Tuvo COVID grave, le dejó fibrosis pulmonar, ¿okay? Solo derecho. El paciente va a tener sus venas del cuello dilatadas, como la imagen, le aprieto el hígado, busco reflujo positivo, el hígado va a estar grande, va a tener inflamación de las piernas, va a aumentar de peso por retención de líquido, ¿ok? Eso es derecho. Este paciente en este caso va a tener un aumento de presiones, pero derechas. Pero si el izquierdo que está fallado, el paciente puede ser que no tenga nada en el cuello, nada de edema periférico, no hepatomegalia, normal, pero va a tener un galope, un ruido, ese ruido de la ocultación, va a tener crepitantes, un ruidito, bueno, sí, crepitante, eso tiene su nombre. La punta del corazón desplazada a la izquierda al palparlo, falta de aire, va a levantarse de noche ahogándose de falta de aire el paciente. Y ambas pueden tener fatiga, debilidad, somnolencia, que eso es un signo de bajo gasto anterorado, es decir, que poco bombeo hacia los tejidos. Como hay poco bombeo de sangre apropiada hacia el músculo, entonces tiene debilidad, pierde
pierde masa muscular, se ve flaquito el paciente. ¿Ok? Entonces, a estos signos que yo les he mencionado, se le ha atribuido un valor. Un valor es para tener una idea de qué tan importante es encontrar en el paciente estos signos, estos síntomas. Recordemos que síntomas es lo que el paciente refiere y signos es lo que uno encuentra al examen del paciente. A veces hay síntomas y signos que son similares, ¿no? O sea, a veces también hay una otra variable estadística en medicina que le decimos valor predictivo positivo. ¿Qué cosa es eso? Es que un paciente tiene X molestia, qué tan probable es que por tener esa molestia, ese síntoma, o encontrar yo ese signo, él tiene esta enfermedad. Y como estamos hablando de insuficiencia cardíaca, de eso que estamos hablando. Por ejemplo, que el paciente ha tenido ya un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. O sea, no, doctor, ya estuvo ingresado por este ahogo hace un par de años. Bueno, eso es un valor predictivo positivo 87%. O sea, una gran probabilidad de que también esta falta de aire ahora, que está viniendo aquí emergencia, sea por lo mismo, por la misma causa. Que tengan falta de aire, vean, bajísimo, 45%. ¿Por qué? Porque la falta de aire no solamente por problemas cardíacos, problemas pulmonares también, hasta psicógenos puede ser. Pero que tenga ortopnea, que es el ahogo, cansancio, el paciente que tiene que sentarse en la cama en madrugada para poder respirar mejor, 74, valor predictivo positivo. Tercer ruido cardíaco, es como un galope, escuchamos como un jade para a la hora de escuchar al paciente que suena con el estetoscopio. Hoy escucho un paciente así, hoy lo tenía, un tercer ruido en la consulta. 90% valor predictivo positivo. El paciente tiene insuficiencia cardíaca sin lugar a duda, izquierda. Pulso de una yugular elevado, 81%, y así sucesivamente. Entonces es importante saber que estos signos que están a la izquierda, historia de insuficiencia cardíaca, la disnea, la autonía, los crepitantes, el tercer ruido, pulso de una yugular elevado y el edema, son signos clásicos frecuentes en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero que no solamente pueden estar presentes en ella. Entonces, ojo con lo que estamos hablando, ¿no? Claro, nos ayudan otros exámenes, hoy estamos hablando del diagnóstico. Que tengo una sospecha con el examen físico del paciente, con su antecedente de insuficiencia cardíaca, porque sé que es hipertensión mal controlada, porque tuvo un infarto, y todo eso yo sé que me puede dar un daño cardíaco. Le hago una placa, y la placa de la izquierda es la típica de un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Tiene que congestión pulmonar severa, esté moteado así como que usted coge algodón y lo moja en algo y mancha la placa, así se llama una congestión algodonoso, un sudado algodonoso, es típico de la insuficiencia cardíaca. Se trata con furosemida del paciente y a los días, vean, ya no tiene esas manchas blancas que están diseminadas por todo el pulmón derecho y la izquierda. Entonces ya mejoró con el kinético. Entonces, la congestión, diferentes grados de congestión pulmonar, ayuda al diagnóstico. Entonces, ok, entonces, ¿qué examen nos apoyamos nosotros para el diagnóstico de sospecha? La placa es importante, sí. La plaquetora está disponible en todos los hospitales, algunos centros de salud también de sus países, y puede ayudarle a usted a sospechar esto en pacientes con síntomas y con datos del examen físico. Cardiomegalia es algo claro, muy frecuente, y para confirmarlo hacemos un eco. Importante. A veces hemos visto mal diagnosticados cardiomegalias en las plaquetoras y muchas veces son porque están mal inspiradas, mal tomada la técnica, el paciente se mueve un poco, está mal rotada, entonces está como una imagen grande del corazón y no lo es. El examen que realmente da si el paciente tiene un corazón dilatado o no es el ecocardiograma. Esto es importante. La placa nos da la sospecha. Nos puede inclusive decir si está dilatada para el ventículo izquierdo, la aurícula izquierda, la arteria pulmonar. Claro que tiene información, ¿okay? Pero el eco confirma. Que tenga por el electrocardiograma unos criterios de hipertrofia, pero no solamente por falla cardíaca, falla muscular, da eso. También los pacientes que tienen valvulopatía, esterosis aórtica, esterosis mitral, también pueden tener dilatación de una cavidad. Si el pulmón está normal, perfectamente, entonces puede ser que tenga insuficiencia cardíaca el paciente, pero no congestión en ese momento. ¿Okay? Entonces, y tal vez la disnea o la falta de aire del paciente en ese momento no sea cardíaca porque no tiene congestión, entonces es difícil. Podemos encontrar diferentes grados de congestión pulmonar y en ellos hay que confirmar esto por un ecocardiograma, igual que diferentes grados de congestión, para no hacer más largo esto. Los médicos pueden ver eso, tomar una foto y guardarlo. Y ahí está abajo la bibliografía de McMurray, que es un médico que lleva años en insuficiencia cardíaca haciendo trabajo científico sobre esto. Electro, no hay un hallazgo electrocardiográfico típico en pacientes de insuficiencia cardíaca, pero también se da planteada que si alguien tiene insuficiencia cardíaca es difícil que tenga un electrocardiograma normal. Podríamos curar diferentes hallazgos. Más común sería taquicardia. Tiene que estar el paciente con un corazón acelerado. Es muy raro que teniendo falla aguda o subaguda o que esté en su consultorio por esa disnea, porque tuvo ortopnea, no esté con taquicardia. Hablamos más de 100 por minuto.
Pero puede haber arritmias, como la más común es la fibrilación auricular, que hemos hablado mucho de ella, como el 10 al 15% de los pacientes con insuficiencia cardíaca puede tener FA. Y si tiene FA, igual puede tener también diferentes grados de hipertrofia o hallazgos del electrocardiograma que sugieran que tienen dilatación de cavidades. Bloqueo de rama izquierda también, bloqueo de rama derecha, no es común el bloqueo AB. Y bueno, aquí hay otros hallazgos que pueden hacernos sugerir que el paciente tiene un trastorno de insuficiencia cardíaca a nivel de electrocardiograma, las arritmias ventriculares, ok. Ninguna es característica. Sí, yo creo que le daría más valor a que por electro me aparezcan signos de infarto crónico en el paciente. Entonces ya me haré sospechar que tiene enfermedad subyacente que lo predispone a tener, ¿no?, la falla cardíaca. Porque sabemos que todos los infartos, aunque sean pequeños, con el tiempo el paciente puede desarrollar insuficiencia cardíaca. Igual si tiene hipertrofia, y esto lo podemos corroborar con el ecocardiograma. ¿Sí? Estamos en la parte clínica, hicimos la placa, tenemos que el ecocardiograma. Pero hay otro estudio que desde hace buen tiempo, más de 15, 20 años, se han ido realizando, sobre todo en países desarrollados que tienen más recursos. Son exámenes en sangre que se realizan y que ellos detectan si ha habido estrés muscular cardíaco. El corazón, el ventrículo derecho, sobre todo cuando está con sobrecarga, porque el ventrículo izquierdo ha fallado y esta sobrecarga, yo les comentaba que iba retrógradamente a afectar el ventrículo derecho. Ese estrés agudo del ventrículo derecho hace que libera a sangre una sustancia que llamamos péptidos natriuréticos. Son derivados de proteínas que están dentro del musito cardíaco, entre la célula cardíaca, que se liberan en la sangre y son detectadas entonces en exámenes. Y cuando son detectadas en sangre es porque ha habido un daño cardíaco. No de necrosis, no de infarto, sino de lesión de sobrecarga. Y esto hay diferentes tipos de péptidos natriuréticos, en los cuales al final todos sugieren que el paciente tiene una falla cardíaca. ¿Okay? Tanto mala relajación o mala contractilidad, pero sí, en fin, falla cardíaca. Y estos estudios son importantes porque cuando un médico está en emergencia y tiene duda por una disnea aguda y no sabe qué puede ser, el hecho de que le haga estudio de este tipo de los péptidos natriuréticos y sea negativo, sí le descarta la probabilidad que sea insuficiencia cardíaca. Estos estudios hechos en emergencia reducen la dificultad clínica de diagnóstico, cosa que es importante cuando uno está en emergencia, ¿no? Tiene que tomar decisiones rápidas. Es fundamental. Y no porque no tenemos ecocardiograma en emergencia, sino que hasta el día siguiente, el paciente ya, pues ya estamos en horario de trabajo, diría. Llama el eco, no es un diagnóstico de urgencia, no se hace de urgencia. No está indicado como urgente. Entonces los péptidos nos ayudan mucho, la clínica del paciente, la ocultación, la plaquetora. Si el péptido está positivo, más todos los criterios de diagnóstico de sospecha que le mencioné, pues sí, es casi seguro que tiene insuficiencia cardíaca. Y bueno, recordar que hay comorbilidades, hay otras patologías que pueden hacer que estos exámenes sean positivos y el paciente no tener insuficiencia cardíaca. Y otras enfermedades o comorbilidades que pueden hacer que es negativo, aunque la tenga. Y aquí están en sus imágenes. La avanzada, que tenga enfermedad renal crónica, que sea, sobre todo, okay, y que tenga raza blanca, tienden a elevar más estos péptidos y el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, mientras que la obesidad y la diabetes tiende a bajar los niveles del péptido. O sea, se lo hacen, le dan bajo y nada. Entonces, en Estados Unidos, en el 2016-2017, la guía de ellos recomendaba que estos péptidos natriuréticos podrían ser utilizados en pacientes que llegan a emergencia para el diagnóstico del sitio positivo y también cuando un paciente ya es crónico, conocido de insuficiencia cardíaca y se descompensa o está con más empeoramiento de su disnea, pueden ser útiles también para como pronóstico. Y bueno, esa es la utilidad que tienen actualmente. El diagnóstico agudo y también sobre todo antes de darle del alta. En Estados Unidos hacen este estudio sobre todo antes del alta por las demandas. Usted prueba en el seguro médico cómo el paciente llegó, con qué valor de péptido natriurético, 900, 800, lo que sea, altísimo. Y le dan de alta con 300, 400. Entonces ahí está una mejoría que tiene un valor, ¿no? Porque es un estudio y no es solamente que el médico opina, que es muy subjetivo. En Estados Unidos, igual que en muchos países desarrollados, les gustan parámetros objetivos que puedan ser medidos. Y los partidos dan valores numéricos, ¿ok? Que usted puede ver 80% de reducción o no mejoría y está, como diríamos, algo más objetivo y cuantificable. Y no simplemente plantear, bueno, que yo lo veo mejor y está peor y a base a que te bajas, ¿no? Bueno, la ocultación y todo, sí, pero no es confiable. Entonces ellos confían mucho en estos biomarcadores y que tienen un auge actualmente todo el mundo. Y por esa importancia del biomarcador. Y también el otro estudio, el ecocardiograma, es que tanto el ecocardiograma
que le puede dar diagnóstico de la enfermedad, el grado de afectación, el biomarcador, son utilizados uno el otro para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y en el año 2016 la Guía Europea de Cardiología planteaba que en un paciente que tiene cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, usted tiene que evaluar qué es su historia clínica, de qué antecedentes tiene, cuántos años lleva de hipertenso, si tuvo infarto, si es diabético o no, es decir, enfermedades que pueden favorecer insuficiencia cardíaca. Si tiene algún signo, además de esto, usted puede hacer o un péptido natriurético o el ecocardiograma. Dicen ellos cualquiera de los dos. Por eso acá ponemos este signo. ¿Okay? Y si le hace el péptido, porque es fácil, es en sangre, porque no tiene equipo de eco, porque está usted en un lugar lejano, un hospital donde no tiene eco, se dañó el equipo. Le hace el examen de sangre. Le da negativo, no hay insuficiencia cardíaca, descartado. Ya te digo. Le da positivo, tienen que hacer el eco para comprobarlo. Y es por eso que muchas veces nosotros no hacemos el péptido, porque vale como $60 y vale casi igual que el eco. Entonces, el péptido me da positivo y tengo que hacer el eco de todas formas. Entonces, le hago el eco de un solo, que me da el diagnóstico, lo clasifica el paciente, además me dice qué tan la causa del problema. Entonces, ahorita en 2022, la Asociación Europea de Cardiología hizo un nuevo algoritmo de diagnóstico. Este era el anterior, 2016, ahora este es 2021, 2022. Entonces dicen ellos que, bueno, esta es la forma como debe ser actualmente. Dice que el paciente, sus antecedentes, le hace un electro normal, una placa sugestiva, entonces usted le hace el péptido, ¿okay? Y dice, pero si el péptido no está disponible, ¿okay? Usted le puede hacer el eco. Si el eco le da con errores normales, una fiebre deprimida, una relajación, tuvo un infarto, usted ya confirma la insuficiencia cardíaca y dice, ok, ¿en cuánto tiene la fracción de eyección? Menos de 40%, le va a llamar insuficiencia cardíaca con fiebre reducida. De 41 a 49% de la FEBI le va a llamar insuficiencia cardíaca ligeramente reducida, con FEBI ligeramente reducida. Si la fracción de eyección es más del 50%, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ahora aquí a los perros le doy por la derecha. Ok, y bueno, una vez que hace el diagnóstico y lo clasifica el paciente, la magnitud del daño, diríamos, usted tiene que ver la causa. Pues porque tiene enfermedad coronaria, hay que mandarlo a revascularizar. Es hipertensiva, pues controlemos la hipertensión arterial. Y tiene entonces, en base a esto, dar tratamiento apropiado para que esto se pueda revertir. Si el PET es negativo, es improbable. Da igual si el eco es negativo, también es muy improbable. Y tal vez habría que buscar otras causas pulmonares, sistémicas, que puedan dar eso. Estamos terminando. Entonces, en base al ecocardiograma de los síntomas del paciente y los péptidos, es que hacemos el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Y esta era la clasificación que había en el 2016, donde es la misma actual. La única diferencia es que aquí, en vez de insuficiencia cardíaca con F intermedia, se decía antes, ahora se le llama ligeramente reducida. Es lo mismo que siempre hemos dicho. Simplemente le cambiaron el nombre, pero es lo mismo, ¿ok? La FEB está entre 41 y 49%. 40 o menos es reducida. Y algo importante hay que aclarar, que cuando los pacientes tienen una función sistólica conservada, se exige que deba haber una mala relajación y algún daño estructural del corazón del paciente, ya sea aurículo izquierdo dilatado o que tenga hipertrofia, porque estaríamos enfrente a un paciente que tiene una muy buena contractilidad y muchos médicos pueden no estar muy claros que aunque el paciente tenga una buena contracción, puede hacer insuficiencia cardíaca, puede tener crepitantes, puede tener edema periférico y tener todos los síntomas que hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda, porque lo que tiene es una mala relajación, y la relajación hace que las presiones de llenado del ventículo izquierdo sean tan elevadas que se transmiten retrógradamente hacia la aurícula izquierda, capilar pulmonar y dar congestión. Todo. Nosotros tenemos varios pacientes así. Pero tienen que tener, aparte de los síntomas de congestión, una aurícula dilatada e hipertrofia y mala relajación. ¿Okay? Y con estos criterios, con una lateral por lo menos más de 15 con endopretisular. Y bueno, está actualmente la clasificación que yo les mencionaba, fenotípicamente, de menos de 40% fiebre reducida, 41-49 y más de 50 preservada. Y esto más o menos sería como miraríamos un corazón de un paciente, un ventrículo izquierdo sumamente grande, dilatado, con mala contractilidad. Y esta es la última lámina que no sé si va a correr. No va a correr porque es un video. Y aquí yo pretendía mostrarles a ustedes un video de un corazón, como nuevamente las paredes se contraen igualitas, el techo y el piso, digamos así. Cuando hay insuficiencia cardíaca, hay una que se mueve, porque no es por infarto, y la otra queda quieta. Solo una es la que hace movimiento. O bien, las dos paredes están malas y la contractilidad es débil. Muy mala contractilidad. Eso es lo que ocurre realmente.
Y entonces, bueno, es lo que traía para hoy el diagnóstico. Resumiendo, entonces, es importantísimo hacer un diagnóstico con prontitud de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, porque entre más nos demoremos en hacer el diagnóstico, ese problema que solamente inicialmente afecta el ventrículo izquierdo, fundamentalmente, va a afectar con los años también las cavidades derechas. Y eso involucra un peor pronóstico, mayor dificultad de recuperación y complicaciones pulmonares que muchas veces no revierten, como la hipertensión pulmonar. Entonces, la presencia de daño cardíaco derecho en un paciente que tiene también daño izquierdo indica cronicidad de más de 10 años, peor evolución, más difícil recuperación y peor pronóstico. ¿Ok? Importante. Segundo, hay pacientes que pueden tener insuficiencia cardíaca y no tener edema periférico, no tener hepatomegalia, no tener venas dilatadas, porque es solamente puramente izquierdo, y eso ocurre sobre todo al principio de la enfermedad. Cuando patologías que afectan el ventrículo izquierdo, como los infartos, la diabetes y hipertensión arterial. Otro aspecto importante es que muchos pacientes pueden no tener tampoco síntomas clásicos, pueden estar escondidos, ser solamente un poco falta de aire, y solo usted con un buen interrogatorio y haciéndole ver al paciente que de verdad no puede realizar su actividad física habitual, usted sospechar que tiene una dificultad para hacer esfuerzo. Entonces hacerle un eco y encontrar el diagnóstico, una fe muy deprimida, reducida, y el paciente dice, pero sí me siento bien, yo no me canso tanto, yo puedo trabajar. Y así es, porque existe la insuficiencia cardíaca asintomática, sin edema periférico y sin mucha disnea. Pero en ese caso, con un péptido diurético, usted puede tener el diagnóstico positivo o negativo. Entonces, en un paciente, supongamos que tengo un equipo de ultrasonido dañado, estoy en un hospital, me va a ver a la consulta y es importante, ¿no? Saber si tiene una insuficiencia cardíaca y el equipo lo repara, supónganse, en 4 meses. Y me hace saber ya que si tiene una insuficiencia cardíaca, yo la sospecho, le mando un péptido natriurético al paciente, muerto. Si está positivo, tiene insuficiencia cardíaca y puedo tratarlo perfectamente. Es negativo, descarto eso y lo mando a otro médico. ¿Okay? Entonces, tenemos los dos estudios, los péptidos natriuréticos y el ecocardiograma como diagnóstico principal. Ambas son útiles, pero si hacemos el péptido positivo, usted tiene que comprobarlo con el eco. Si hace el eco positivo, que conste, mira, interesante. Hay dos patrones de ecocardiograma. Uno, o que tenga mala contractilidad, usted dice sí, es insuficiencia cardíaca. No hay duda. Pero la otra forma es que se contraiga bien. Y ahí es cuando entra la duda si tiene o no insuficiencia cardíaca. Es cuando va el péptido y exigir que la aurícula esté dilatada y que tenga hipertrofia y que tenga más relajación. Entonces, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca por mala relajación cuesta más desde el punto de vista de habilidad médica y de conocimiento del médico y de los demás que ven a ese paciente. Porque tienen que tener integrado en su chip del cerebro de que existe insuficiencia cardíaca con función contráctil normal. Y más común en personas mayores, con hipertensión, con diabetes de larga evolución. ¿Ok? Entonces, importante. Y eso también lo hablamos en la charla pasada, cuando hablamos de diferencia entre insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, lo invito, sin más, a la próxima semana, donde vamos a hablar entonces, a continuar, y vamos a hablar del tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Le agradezco su sintonía, bueno, y como siempre, me dejan las preguntas para yo poderles responder con muchísimo gusto, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias.